Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a esta transmisión del día de hoy. Es para mí una alegría y un gozo inmenso estar acá compartiendo con cada uno de ustedes por estos medios que se va a llevar a cabo un debate entre el hermano José Peña, cristiano católico, y nuestro hermano invitado Sergio Adorno, cristiano evangélico. En este día se estará tocando el tema de la verdadera iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó solo a través de la Escritura. Le damos paso a nuestro hermano José Peña que se presente. Buenas tardes a todos mis queridos amigos, hermanos, a todas las personas que van a ver este compartir. Me llamo José Peña, pertenezco a la Iglesia Católica. Los saludo desde el estado de Texas, de la ciudad de Austin. Les mando un fuerte abrazo. Yo estaré en la posición de que la Iglesia Católica es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Bendiciones. Ahora le damos paso a nuestro hermano Sergio Adorno que se presente. Su micrófono, hermano, lo tiene apagado. Gracias, hermano Nelson. Primeramente agradezco a Dios, al hermano José por la invitación. Soy el hermano Sergio Adorno, cristiano evangélico. Pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios, Misión Oberá, aquí de Paraguay. Estoy en la ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay. Y estoy para defender la Iglesia evangélica como la Iglesia verdadera de Cristo, por la Biblia. Entonces, estamos aquí para exponer lo que creemos dentro de la Biblia y esperemos que sea de bendición para todos los que escuchan. Entonces, bendiciones para todos. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, les voy a recordar el reglamento que se va a llevar a cabo en el debate. Serán 20 minutos de exposición por cada parte y 10 minutos de refutación por cada parte. Y al final, 2 preguntas intercaladas. 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para contestarla. En este caso, dará comienzo nuestro hermano José Peña. Tendrá 20 minutos para exponer el tema y después pasarán a exponer nuestro hermano Sergio con sus 20 minutos. Yo les estaré avisando cuando ya les falte 1 minuto para que termine su tiempo. Entonces, hermano José Peña, si está listo para dar comienzo, me da la señal y le empezamos a contar sus 20 minutos. Sí, estoy listo. Ok, entonces damos comienzo en estos instantes a este hermoso debate y más que todo compartir entre hermanos cristianos. Adelante, hermano José Peña, con sus 20 minutos. Genial. Bueno, vamos a comenzar primeramente presentando, ¿verdad?, nuestra Iglesia Católica como la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. Necesariamente, la misión de nuestro Señor Jesucristo es amar al hombre hasta el extremo, al creyente y no creyente. El canal que utilizó para acercarnos a Dios fue, ¿verdad?, su crucifixión, su muerte y su resurrección. De esta manera, por medio de la iglesia, el hombre va acercándose mucho más a Dios hasta el punto de una relación muy cercana. La importancia de estar en la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo es fundamental. Es algo totalmente importante. Realmente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo iban muchas personas, lo seguían y vamos a poder comprobarlo con la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 7, donde menciona cómo era la vida de Jesús y cuántas personas lo seguían. Comienza, dice,
Jesús se retiró con sus discípulos a las orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase. En primer punto vamos a darnos cuenta de que venían muchas personas al saber y al oír de que Jesús era una persona totalmente diferente. Nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero especialmente de toda esta muchedumbre y toda esta capacidad de multitud de personas que seguían a Jesús, Él elige a diferentes personas las instituye, y podemos ver esto que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 13. La continuidad dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Se reunieron con él, así instituyó a los 12, a quien lo llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estas personas era una congregación, un grupo selecto de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que había muchas personas y muchas muchedumbres que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Elige a 12 personas. Realmente podemos también ver que San Marcos, capítulo 4, verso 33, da un detalle muy importante, que estas personas recibían la enseñanza en privado de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de esta manera, San Marcos 4:33, Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba en privado. Les daba una enseñanza, pero los discípulos tenía una enseñanza particular, una enseñanza llena de esa plenitud, de esa profundidad, para que ellos fueran alimentando su alma y fueran comprendiendo todos los mensajes que Jesús quería dar al hombre, porque Jesús ama al hombre. Jesús funda una iglesia, y esta iglesia universal, por eso nosotros creemos y decimos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo lleva el Evangelio a todos los confines de la tierra, y nosotros creemos que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo por los signos y características que muestran la palabra de Dios. Y es muy importante. Vamos a comenzar con Mateo 16:18. Es un texto bíblico que nos habla acerca de la fundación de la iglesia y de qué manera lo hace, por qué lo hace y hasta dónde va a seguir esta iglesia. Mateo 16:18. Vamos a leerlo. Estamos tomando la palabra de Dios. Dice así: Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Edifica la iglesia en una persona llamada Pedro. Esta persona va a ser el jefe o el mayordomo de nuestro Señor Jesucristo. Le entrega autoridad y le dice que esta iglesia no perecerá o no será vencida ni por los poderes del infierno, no se manchará y no se dividirá. Eso es muy importante. También dice Efesios 3, capítulo 8, verso 8 al 12. Efesios 3, 8 al 12. Dice de esta manera, buscándolo en la palabra de Dios. Efesios 3, 8 al 12. Dice así: San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la importancia de estar en la iglesia correcta, en la iglesia universal, en la iglesia que transmite la palabra de Dios, que tiene la autoridad, las llaves del reino de los cielos, que está un hombre como mayordomo y representante de nuestro Señor Jesucristo,
que va a entregar este evangelio, este lenguaje del amor a todas las muchedumbres y a todas las personas de una manera llena del Espíritu Santo y de un solo espíritu, una sola fe, un solo credo. Entonces es muy importante esto también. Nos damos cuenta que a través de la iglesia se va a ir esclareciendo porque tiene la sabiduría de Dios y de esta manera vamos a ir conociendo el proyecto que tiene Dios para cada persona en particular. A cada persona le va a ir dando el discernimiento para que vaya encontrando el sentido en su vida y de esta manera dentro de la iglesia va encontrando ese fin que es Jesucristo. Pero no solamente es decir yo creo en Jesucristo, sino que también es obedecer, perseverar y estar en constante lucha interna dentro de la iglesia de nuestro Señor. También menciona una sola iglesia, Efesios 4:4. Vamos a irnos al texto de Efesios capítulo 4, verso 4, dice de esta manera. Un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todo. Nos damos cuenta la importancia de estar en iglesias, como podemos saber nosotros, en estos tiempos existen muchas denominaciones, pero realmente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es solo una. Entonces no podría decir el texto muchos cuerpos, sino que dice un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo credo. Entonces, Jesucristo es la cabeza del cuerpo y todos debemos de pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También lo menciona Efesios 1:22 acerca de esta iglesia. Efesios 1:22 dice así: Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La gran necesidad de estar en la iglesia de Cristo. ¿Por qué es necesario que estemos dentro de la iglesia que funda nuestro Señor Jesucristo? Nosotros consideramos que es la iglesia católica. Hay una gran necesidad. ¿Por qué? Vamos a verlo en Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Dice de esta manera: a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. La importancia de estar, de poder glorificar a Dios, de poder alabar a Dios. El hombre nació para poder alabar a Dios y entregar su vida a Dios, pero nosotros no podemos establecer una relación plena si estamos lejos de esa persona a quien amamos, si solamente le saludamos por teléfono y no vamos a visitarle y no le entregamos el tiempo, vamos a su casa, va a ser muy difícil que podamos tener una relación más plena y completa. Ahora también, Efesios 5, 22, 27 habla acerca del amor, fidelidad y del adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? El adulterio espiritual sucede cuando la persona sale de esta iglesia y se va a otra iglesia. Entonces, también la fidelidad y el amor de estar en esta iglesia es muy grande y hace una comparación San Pablo en Efesios capítulo 5, versos 22 y 27. Dice de esta manera: sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Este texto no le gusta a las esposas, pero hasta qué punto necesariamente deben someterse las esposas a su marido, ciertamente. Así como ese amor que tiene Cristo a la iglesia, así un marido que ame a su esposa se somete con mucha gratitud porque el esposo dará su vida por su mujer. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darle a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa, inmaculada. Muy importante eso, hermanos. La protección de Cristo a la iglesia. Esta iglesia llamada Iglesia Universal. Por eso el término católico significa universal. No es solamente
no es algo que se inventó, es algo que, que es algo bíblico realmente, es un significado que tiene mucha determinación, es universal, donde los discípulos van a predicar a todos los confines de la tierra, expandir la buena noticia, la ley o la instrucción para poder vivir, para poder tener una relación más cercana con Cristo, una relación más cercana con Dios, lleno del Espíritu Santo. Mateo 28, 18, 20. Dice Mateo 28, 18, 20. ¿Qué dice Mateo? Habla acerca de esto, que Jesús no la va a dejar sola. Jesús no la despreciará. Jesús no la va a dejar que se destruya o que se divida. De esta manera dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Está con la iglesia hasta el fin de los tiempos, no hasta cierto tiempo, no hasta que sucede que una persona dice, no, pues la iglesia ya no va a ser, no. Jesús dice y confirma, esto va a ser para siempre. También menciona Efesios capítulo 5, verso 29, menciona de qué manera Jesús ama a la iglesia y por qué es necesario que nosotros estemos dentro de la iglesia. Efesios 5, 29. Dice de esta manera, dice, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. De esta manera, Jesús, a través de los tiempos, Jesús ha ido alimentando a su cuerpo, que es la iglesia, hasta el día de ahora. Jesús quiere que solo exista un solo rebaño, una sola iglesia. Por eso, de manera singular, le dijo a Pedro, Mateo 16, 18, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de una manera singular. En Juan capítulo 10, verso 16, habla acerca de este rebaño de Cristo que es muy importante. Juan capítulo 10 dice de esta manera, 10, 16, dice así. Tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escuchará mi voz y habrá un solo rebaño o un solo pastor. A estas ovejas que están en otro rebaño o en otro lugar, necesariamente, por el amor del Señor Jesucristo, quiere que estén dentro de este rebaño que Él menciona, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque ama, porque no quiere que se desvíen, que no haya una mala interpretación, no quiere que se vayan a otro lugar, porque Jesús necesariamente vino a amar al hombre, necesariamente. Por eso es que nosotros debemos de estar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es decir yo creo en Jesús o es decir yo amo a Jesús, sino que también Jesús quiere que le obedezcamos de una manera sincera, contrita, realmente. Vamos a leer también Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Dice de esta manera, buscándolo en la palabra de Dios, dice así. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso cimientos sobre la roca. Vino una inundación corriente, precipitó sobre la casa, pero no pudo ser destruida, removerla porque estaba bien construida. Pero al contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra, algo que se va a desvanecer tan fácilmente. Sin cimientos, la corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Porque realmente si nosotros, Jesús hace con su boca, es la palabra de Dios, dice, yo fundaré una iglesia, de esa manera
Yo le creo a Cristo o le creo a cualquier persona, no necesariamente hay que creerle a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y Él, si por medio de Él llegamos al Padre y Él es la plenitud y hizo un sacrificio tan grande por ti para amarte y perdonar y redimir todos tus pecados, realmente, ¿cómo no creer en la palabra de Jesucristo nuestro Señor? Juan 6:28 dice, esto es la pregunta que todo hombre puede hacerse. ¿Cómo yo puedo trabajar en la obra de Dios? En la obra de Dios, ¿qué puedo hacer para poder creer en esto realmente? Pues aquí lo explica San Juan, capítulo 6. Dice de esta manera. Juan 6:28 dice, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado, es Jesús. Y si Jesús dice, yo edificaré una iglesia, en esta persona le doy autoridad, le doy las llaves, hay un solo espíritu, hay un solo cuerpo. Hace una representación y una comparación de una esposa a Jesucristo. No dice que Jesús se va con más cuerpos porque eso es adulterio espiritual. No dice eso, dice un solo cuerpo. Creer en Cristo es obedecer a Cristo. Y si nosotros no tenemos este criterio de poder obedecer determinantemente al Señor por amor, sino por miedo al infierno, no, sino por amor, realmente estaremos inspirados y estaremos siempre en el lugar correcto, que es la iglesia que funda Él. Y mi postura es, la iglesia que funda Él es la iglesia católica. Ahí concluyo con mi tiempo de exposición, hermanos. Amén. Le quedan 3 minutos todavía, hermano. Está bien, ahí lo voy a dejar. ¿Está bien? Ok, Genial. excelente. Entonces, gracias por su exposición. Entonces, le damos paso a nuestro hermano Sergio Adorno. Si está listo, hermano, me avisa para dar comienzo a su tiempo. Sí, ya estoy listo, hermano. Ok, excelente. Entonces, damos comienzo a sus 20 minutos de exposición ahora. Amén. Gracias, hermano Nelson. Y como siempre, empiezo mi exposición en el nombre de Jesús. Eclesiología es el estudio de la iglesia en su naturaleza, ordenanza, ministerio, misión y gobierno. ¿Cuál es la identidad de la verdadera iglesia presentada por Jesús? ¿Cuáles sus principales características? ¿Quién es su fundador? La verdadera iglesia de Cristo no conoce a otro legislador aparte de Cristo y descubre que su gozo más elevado en la tierra consiste en saber y cumplir su voluntad. Su mayor gloria en el futuro será ser semejante a su Señor. Primera de Juan 3:1-3. Vestida de justicia de Cristo, llena de su amor, revestida de su espíritu y cumpliendo su voluntad. La iglesia eleva sus ojos al cielo, esperando el regreso de aquel a quien ama. Primera Tesalonicenses 1:9-10. Fue con referencia a esta solemne asamblea que dijo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia de Cristo posee tres significados en las Escrituras: institución, organización y comunión espiritual. La Iglesia de Cristo como institución explica su naturaleza. La Iglesia como organización es la convocación visible en un local de creyentes regenerados, salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo crucificado y resurrecto. En la comunión del Espíritu Santo y bautizado en un solo cuerpo, la iglesia como una comunión espiritual denominada Iglesia en Gloria o Iglesia de los Primogénitos no es una organización, sino un cuerpo místico, una comunión en el Espíritu. Es la iglesia gloriosa, sin mácula y sin arruga. Es la iglesia que existe a través de los siglos en la tierra y en el cielo, donde no existe barrera de raza y naciones y que se congregará alrededor del trono de Dios. La iglesia, su significado kuriakon. El vocablo inglés sure deriva de la palabra kuriakon, que significa
perteneciente al Señor, que jamás se aplica a la iglesia en el periodo del Nuevo Testamento, aunque consta 2 veces en el Nuevo Testamento como un adjetivo relacionado con la cena del Señor y al día del Señor. Primera carta a los Corintios 11:20, Apocalipsis 1:10. En los tiempos posapostólicos, los griegos usaron el mismo vocablo kuriakon para designar el edificio de la iglesia. La evolución de kuriakon en griego para cruz en inglés puede ser vista en la palabra escocesa kirk, Iglesia Nacional de Escocia. Lo único vocablo usado en el Nuevo Testamento para designar un edificio como local de adoración son templo y sinagoga. Hechos 5:42, Santiago 2:2. Eclesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento inglés, la palabra shur es invariablemente usada para traducir el vocablo griego eclesia. Mateo 16:18, 18:17, Hechos 2:47, 9:31, 13:1, 14:23, 15:22, 16:5, 20:17, 28, Romanos 16:4, 5, Primera carta a los Corintios 12:28, Efesios 5:23, 29, Colosenses 1:18, Apocalipsis 4:1, 11. Eclesia significa una reunión de personas. El vocablo es derivado de dos palabras griegas, et, significado fuera de, y kaleo, llamar. Originalmente, los llamados para afuera constituían el grupo de legisladores de la República Griega, convocados de sus comunidades para servir al país. Al referirnos a una sesión de una asamblea, usamos la palabra asamblea, exactamente como los griegos empleaban eclesia. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús aplicó la palabra eclesia para designar el cuerpo que él formaría, tomó prestado su sentido lo menos en dos fuentes: el uso judío de la palabra en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, donde se refería a la congregación de Israel. 2. El uso de la palabra griega para referirse a cualquier reunión de personas, fuera un cuerpo constituido o una multitud desorganizada. Un ejemplo del uso judaico es encontrado en Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. El uso judío de eclesia traduce generalmente el vocablo hebreo kahal, que era la palabra del Antiguo Testamento para congregación de Israel en el desierto. Ejemplo de uso griego de eclesia son: uno, pues gritaban una cosa, y otro otra, porque la concurrencia de eclesia estaba confusa, y lo más no subían porque se habían reunido. Hechos 19:32. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, eclesia, se puede decidir. Hechos 19:39. No dudamos de que Jesús escogiera la palabra traducida iglesia porque había sido usada para designar al pueblo de Dios, pero el vocablo significaba solo asamblea. No obstante, la palabra hebrea traducida eclesia, ser una vez interpretada como sinagoga, pudo haber tenido un propósito en la elección de la primera, a fin de evitar confusión entre la iglesia y la sinagoga de Israel. Al decir Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, no enfatizó la palabra iglesia, sino la palabra mí. La iglesia es única, no por ser llamada iglesia, sino por ser asamblea de los creyentes que pertenecen a Jesús, que constituyen su cuerpo. Uso del vocablo iglesia en el Nuevo Testamento: el cuerpo universal de Cristo, o el cuerpo universal católico de Cristo. La iglesia universal, la iglesia católica, universal es católica. La iglesia universal se compone de todos los cristianos auténticos de todos los tiempos, tanto en la tierra como en el paraíso. Todo el cuerpo de Cristo, la iglesia universal completa, se reunirá en el banquete de la boda del Cordero. Apocalipsis 19:6-9. Que se regirá al rapto de la iglesia. Los siguientes pasajes se aplican a la iglesia universal: Mateo 16:18, Efesios 3:10, 21, 5:23, 32, Colosenses 1:18, 24, Hebreos 12:22, 23. Es la universal asamblea e iglesia de los primogénitos arrollados en los cielos, y a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos perfeccionados. Cuando habla de la iglesia universal,
católica no se está refiriendo a la romana, sino a la iglesia universal que ha existido desde todos los tiempos. La iglesia local se compone de cristianos identificados con un cuerpo constituido adorando en una localidad. Romanos 16:1, Colosenses 4:16, Gálatas 1, 2:22, Hechos 14:23. Los miembros de una iglesia local forman la iglesia aun cuando no estén reunidos. Hecho que se puede confirmar en Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Todos los creyentes auténticos son miembros del cuerpo universal de Cristo. Sin embargo, todos los creyentes fieles deben estar identificados con una iglesia local, donde se reúnan para adoración, confraternidad y servicio con alguna regularidad. Hebreos 10:24-25. Son también discípulos, hermanos y miembros de un cuerpo. La iglesia doméstica. En los tiempos del Nuevo Testamento no había edificios de iglesia. Los creyentes se reunían para adorar donde hubiese facilidades para ello. Constantemente se reunían en las casas de los cristianos. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Primera carta a los Corintios 16-19. Cuando la iglesia en una determinada comunidad era muy grande, había innumerables iglesias domésticas. Primera carta a los Corintios 14:23. Sin embargo, la iglesia de esa comunidad era considerada como una sola y todos se reunían con la mayor frecuencia posible. En la comunidad pequeña, una iglesia doméstica podía acomodar a todo el cuerpo. Colosenses 4:15. Una de las posibles razones de la iglesia poseer varios ancianos era quizá por el hecho de existir diversas iglesias domésticas en el cuerpo total de esa comunidad. En Hechos 20, el apóstol Pablo reunió a los ancianos de la iglesia en Efeso, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. La iglesia de Éfeso era una sola, pero el gran número de ancianos pastores sugiere que ella se reúna generalmente en la casa por causa de la falta de edificios grandes para la congregación. Sin embargo, todas esas iglesias domésticas formaban una sola iglesia en Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Cada iglesia local era considerada como siendo la manifestación física de la iglesia universal en esa comunidad. Ver también Romanos 16:5-23, primera carta a los Corintios 16:19, Filemón 2. La iglesia colectiva. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que hacen referencia a la iglesia visible como una única iglesia. Primera carta a los Corintios 10:32, 15:9, Gálatas 1:13, Filipenses 3:6. En Hechos 9:31, donde se menciona la paz que experimentó la iglesia después de la conversión de Saulo, dice iglesias, pero en el texto griego, bien como en otras versiones, la palabra está en singular. Entonces la iglesia tenía paz con toda Judea, Galilea y Samaria, y era identificada andando en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. En varios pasajes la palabra iglesia se usa genéricamente, o sea, refiriéndose a la iglesia en términos generales. Mateo 18:17, primera Timoteo 3:15, primera carta a los Corintios 12:28. La iglesia actuando en conjunto. Algunos afirman que las iglesias locales eran autónomas, sujetas solo al liderazgo local, elegida por el voto de la congregación. No hay duda de que las iglesias locales poseían bastante libertad. Seguramente no eran rígidas severamente por una jerarquía central, hecho demostrado por el concilio sobre doctrina y práctica registrado en Hechos capítulo 15. Sin embargo, queda claro que la iglesia actuaban en conjunto y seguían el liderazgo apostólico conforme innumerables pasajes de la escritura. Hechos 13:23, Romanos 16:4, primera carta a los Corintios 16:19, 14:73, segunda carta a los Corintios 11:28, Tito 1:5. Pablo dio instrucciones a las iglesias locales sobre doctrina, práctica y gobierno. Envió saludos de parte de los grupos de iglesias de una región, nombró a ancianos sobre la iglesia
ordenó a sus colaboradores que nombraran dirigentes. Pablo le escribió a Tito ordenando: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Uso del verbo iglesia no encontrado en el Nuevo Testamento. No se usa para edificio. El vocablo griego eclesia, traducido iglesia, se refiere siempre a personas, jamás a un edificio. Hoy alguien diría: hay una iglesia amarilla en las esquinas de las calles. Cuando la Biblia se refiere a iglesia de Éfeso, se refiere a la congregación de cristianos en Éfeso, por no haber ningún edificio de iglesia construido hasta el tercer siglo. No había un término específico para designarlo cuando se edificaron edificios de iglesia. Una palabra distinta, kureike, significado la casa del Señor, fue usada para referirse a ella. Por otro lado, el uso de una palabra para describir tanto el edificio como la congregación fue una evolución natural. Llamar a edificio de iglesia es una figura del lenguaje denominada metonimia, que contiene por el contenido original obligatorio. Una metonimia es encontrada en primera carta a los Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que bebiereis esta copa, no bebemos la copa, sino un contenido, sino su contenido. No existe ningún error en llamar al santuario de iglesia desde que se tenga en mente la verdadera naturaleza de la iglesia. No se usa para denominación. Durante los días del Nuevo Testamento no surgieron grupos de cristianos con identidades separadas por el nombre, a semejanza de las denominaciones modernas. Así que la palabra iglesia no debería ser vinculada a los nombres de los líderes o dogmas doctrinarios, como ocurre en la iglesia luterana o en la bautista, a fin de identificar organizaciones eclesiásticas distintas. La condición ideal para la iglesia en la tierra sería indudablemente la de una unidad universal en doctrina y organización. Sin embargo, cuando el principal cuerpo eclesiástico se alejó de la escritura en doctrina y en práctica, fue evidente el aparecimiento de reformas rechazadas por el sistema original, obligando a los fieles a formar grupos distintos, desde que todo reavivamiento importante provocó una reacción del liderazgo de la iglesia establecida, la formación de nuevas organizaciones para preservar la integridad doctrinaria y la vida espiritual se tornó virtualmente imposible de evitar. El movimiento ecuménico intentó juntar a las denominaciones en una sola corporación, pero eso solo vino a concretarse bajo el costo de la plenitud doctrinaria y espiritual. Una fe y práctica aceptable para todos ha sido un mínimo denominador común. Las denominaciones pueden haber sido el método de Dios para preservar el reavivamiento en el fervor misionero, pero los miembros de la iglesia denominacionales deben tener presente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, se compone de todos los verdaderos creyentes y que estos deben estar unidos en espíritu para hacer que avance el evangelio de Cristo en el mundo, pues todos serán arrebatados en conjunto en la venida del Señor. El hecho de que las iglesias locales deban reunirse para confraternidad y misiones es ciertamente una verdad bíblica. Primera carta a los Corintios 8:1, 19, 23, 24, Tito 1:5. Y con mi exposición estoy dando a entender que la iglesia no es una institución, sino que es el cuerpo de Cristo. En la iglesia universal, la católica, es todos los creyentes fieles, aún los que están en el cielo y en todo lugar del país. Y no podemos nosotros decir, por ejemplo, que una denominación o una institución es la iglesia verdadera. Entonces, por ejemplo, para
para la iglesia católica, sería una institución como la Iglesia Católica Romana, pero nosotros vemos que Jesús en Mateo 18, 20, ahí está hablando que la iglesia es donde está 2 o 3 reunidos. Entonces, la iglesia de Cristo puede estar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando esté obedeciendo la palabra y esté sujeto a la palabra, porque no, la palabra iglesia no se limita a una institución, sino siempre se refiere a personas, a congregación, a personas reunidas en Cristo. Entonces, con esto estoy probando que la iglesia cristiana evangélica tiene la doctrina de Cristo, su doctrina está basado en la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, podemos ver en la iglesia de Cristo ancianos, presbíteros, obispos que fueron constituidos por los apóstoles, y podemos ver el bautismo del Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés, y hasta hoy la iglesia evangélica ha permanecido en la doctrina, y vemos los dones del Espíritu dentro de la iglesia evangélica, Dios bautizando a hombres y mujeres, levantando obreros para llevar la obra del ministerio hacia adelante. Entonces, con la ayuda del Señor, en mi exposición estoy probando que la iglesia es de Cristo, la iglesia universal es todos los cristianos y no es una institución, no es un local, como nadie puede decir mi iglesia es la verdadera. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que la iglesia universal es todos aquellos cristianos que están perseverando en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Amén. Entonces Dios bendiga y gracias por el tiempo. Le quedaban 30 segundos de su tiempo. Entonces, con esto damos complemento a la exposición de ambos expositores. Ahora vamos a pasar al tiempo de la refutación. Darle gracias a los dos por haber expuesto en estos momentos y por ser respetuosos. No ha habido de ningún lado ofensas hacia la otra persona y se han manejado y mantenido en orden. Entonces vamos a pasar con los 10 minutos de refutación con el hermano José Peña, que va a dar comienzo. Cuando esté listo, hermano, me dice. ¿Está listo? Ok. Enciende su micrófono cuando esté listo. Medio minuto y estoy listo. Ok, entonces se está llevando a cabo este encuentro de debate con nuestro hermano José Peña y nuestro hermano Sergio Adorno, que están debatiendo en estos momentos el tema de la verdadera iglesia, la que nuestro Señor Jesucristo se está llevando a cabo con pura Biblia, a través de la Escritura, a la luz de la Escritura y nada fuera de la Escritura. Está bien, hermano, ya estoy listo. Está listo, entonces pues damos comienzo a sus 10 minutos ahora. Muy bien, bueno, le agradezco a mi hermano Sergio por la exposición que acaba de dar. Y claro, hay puntos en los cuales, como en todo, ¿verdad? En toda familia no estamos de acuerdo, lamentablemente. Pero por eso es este tipo de debates, para que podamos nosotros afianzar y podamos también, ¿verdad? Discutir lo que no estamos de acuerdo. Primeramente, la palabra, cuando mencionó un reavivamiento, es lo primero que me llamó la atención acerca de la exposición que dijo él. Reavivamiento, ¿en qué sentido habló de reavivamiento? Pues yo entendí de que hubo un reavivamiento, o sea que
que la iglesia estaba en un punto donde se estaba destruyendo, o que surgió una nueva organización, o que surgió algo nuevo. No, realmente esto no me cuadra con lo que dice la palabra de Dios, donde menciona también nuevos grupos para poder establecer un orden. Movimientos ecuménicos, tenemos que también sacar que es un movimiento ecuménico. Podemos comenzar que con la palabra de Dios voy a poder contestar primeramente lo que dice el hermano. Si yo le creo a Cristo, debo de creer su palabra, y dice en Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Dentro de la iglesia de Cristo debe existir el bautismo en el Espíritu Santo, en el Padre y en el Hijo, en un bautismo trinitario, para poder ser miembro de la iglesia católica, para poder ser miembro de la iglesia que menciona la Biblia, la iglesia universal que menciona nuestro hermano Sergio, ciertamente. Pero aquí también dice que Él estará hasta el fin de la historia y que no se podrá ser vencida, y que estará en una plenitud llena del Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona no puede ser la iglesia. Cualquier persona no puede ser la iglesia. Cualquier persona no puede pertenecer a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Debe ser una persona que tenga el bautismo trinitario. Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de personas que están reunidas, pero no están en las cosas de Dios, pero están reunidas, no necesariamente es la iglesia de Cristo, o el cuerpo de Cristo. No necesariamente. No necesariamente. Pueden estar un grupo de gente que está en un partido de béisbol en un lugar y no son el cuerpo de Cristo. También hay otro punto que mencionaba mucho acerca. La iglesia de nuestro hermano es Asamblea de Dios, si no me equivoco. Entonces él estaba buscando esos términos para poder relacionar su iglesia con los términos, ya sea con términos lingüísticos o términos antiguos, o una lengua diferente. Pero Jesucristo dijo: iglesia, la iglesia es mi cuerpo, la iglesia es mi cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros en la iglesia católica mencionamos y el hermano también lo mencionó, que la persona dice que esté obedeciendo a Cristo y a la palabra. Entonces, una persona que no esté obedeciendo a Cristo y a la palabra, entonces no es un fiel que esté completamente en esa relación, en esa comunión con esta iglesia, ¿verdad? Tiene que ser una persona que esté obedeciendo, perseverando, y que obedezca en su totalidad y en las cosas que dijo Jesús en sus tiempos. Vaya, por ejemplo, Jesús dice en su palabra: el que coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí, yo en él. Hablamos de que en la iglesia católica nosotros tenemos muchos signos que habla la palabra de Dios, y que nosotros decimos en la iglesia que Jesús funda aquella iglesia católica porque nosotros tenemos muchas de las cosas que deja Jesucristo establecido, instituido, y las cumplimos y las obedecemos. Por ese punto, yo pienso, y la palabra de Dios me ayuda a poder retroalimentar mi fe y estar tan seguro de que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó, porque es una iglesia que necesita obediencia para poder estar en ella. Es una iglesia que el hermano dice que no es la iglesia romana o la iglesia realmente. Ahorita no voy a tocar nada de historia, porque el punto no es tocar historia de este debate, sino que vamos a ser obedientes y vamos a cumplir con lo que está establecido.
Realmente yo creo y la palabra de Dios me ayuda a creer de que Jesús funda una iglesia. Jesús, Jesús no funda una iglesia que iba a necesitar un reavivamiento. No hay nuevos grupos. El movimiento o lo que es ¿cómo se dice esta palabra? Ecuménico, una persona cuando, no sé, un concilio ecuménico, o es para poder dar a entender, ¿verdad? Y dialogar y defender lo que creen. Ah, no sé, cuando dice también que cualquier persona, y lo vuelvo a repetir, cualquier persona no puede ser parte del cuerpo de Cristo si no está bautizada. Esos son los puntos que me llamaron mucho la atención de la exposición de mi hermano Sergio, y que de esa manera yo puedo decir de que no estoy muy de acuerdo. Entonces, ahí dejo mi refutación para mi hermano Sergio. Todavía le quedan 3 minutos, hermano. Lo puede usar para si quiere aportar algo más. Ok, bueno, voy a aportar algo más. ¿Por qué creo yo que la iglesia es católica? Porque Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicad, universal. Mateo 28:19, ir a ser discípulo a todas las naciones. Efesios 2:14, hizo de todo un solo pueblo, un pueblo santo. Testigos míos hasta los confines, Hechos 1:8. Había gente de todas las naciones, Hechos 2:5. Podemos ver que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y en la iglesia de nosotros, que es la iglesia católica, nosotros creemos que es un evangelio universal. El evangelio que se practica o que se lee en cada misa dominical es el de Roma, el de El Salvador, el de Estados Unidos, el de Italia, el de Europa. Donde está una iglesia católica, ahí está el mismo evangelio y se predica bajo este mismo espíritu, bajo esta misma fe, bajo este mismo credo. Creo que voy a dejar este aporte hasta aquí. Adelante, hermano. Ok, gracias por su aporte, hermano. Le quedaba todavía 1 minuto y medio, pero dice que lo va a dejar ahí, pues está bien. Hermano Sergio, si está listo para sus 10 minutos de refutación, A ver, hermano, ya estoy listo. ¿Está listo? Amén. Damos comienzo entonces ahora. Amén. Bueno, como dijo el hermano, en algunas cosas no estamos de acuerdo, entonces estaré mostrando y analizando los textos que él dio, en donde no está de acuerdo con la palabra. La argumentación, por ejemplo, él decía que Jesús edificó su iglesia, la iglesia sobre Pedro, y eso podemos ver que no concuerda para nada con la escritura por diversas formas. Hay muchas formas de ver dentro de la palabra. Primeramente, por ejemplo, mi oponente estaba diciendo que edificó sobre Pedro, y eso es imposible. Primero, ¿por qué? Porque Pedro es un sobrenombre. Pedro no es nombre, sino sobrenombre. Simón Pedro. Y Jesús no le cambió el nombre a Pedro. Entonces, hay una argumentación de que a Pedro le cambió el nombre, y eso no sucedió. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que Pedro era un sobrenombre. Hechos capítulo 10, versículo 5 dice, ahora envía hombre a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Entonces es un sobrenombre. Jesús jamás edificaría la iglesia sobre un sobrenombre, segundo nombre o apellido, porque esto podría
pondría en segundo plano a la iglesia. Por ejemplo, Simón, primer plano, Pedro, segundo plano. Jesús edificó la iglesia sobre un nombre más sublime que fue su propio nombre. El nombre de Jesús es la base de todo el cristianismo. Justificado en su nombre, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvo en su nombre, segunda carta a los Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios, embajadores en su nombre. Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Todo debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, eso de que está edificado sobre Pedro, ahí queda al analizar el texto, que no fue sobre Pedro, porque Pedro fue sobrenombre. Entonces, al no cambiarle su nombre, ahí ya no concuerda con la Biblia, porque Jesús no estaría edificando sobre un sobrenombre la iglesia. Y podemos también ver, por ejemplo, podemos ver también la argumentación, por ejemplo, textualmente. Podemos analizar el texto textualmente. En Mateo 16:18, el término usado para Pedro es el sustantivo masculino Petros, que significa fragmento de roca, piedrecita. Caso fuere el objetivo de Jesús dar a Pedro los privilegios que la Iglesia Católica Romana desea hacer creer, habría usado el sustantivo femenino Petra, cuyo significado es roca, piedra grande y firme. Cuando Jesús dijo, a ti te digo que tú eres Pedro, es una palabra en masculino Petros, y él dijo sobre esta roca. Ahí estaba hablando de la roca que es Cristo mismo. Argumento de confesión. El argumento sobre la cual Cristo dice que edificaría su iglesia, en la realidad está incluido en la confesión de Pedro, en el versículo 16. El fundamento sería el expreso de fe por la revelación divina de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La iglesia subsistiría a los ataques del infierno por medio de esa fe. Hebreos 3:1, 4:14 y 10:23. Con base en pasajes como Mateo 18:18 y Juan 20:23, se llega a la conclusión de que los privilegios atribuidos por el clero romano exclusivamente a Pedro fueron en la verdad extendidos a todos los discípulos. Con esto se vuelve iguales, no habiendo lugar para una primacía especial. En la realidad, los discípulos son considerados como fundamento de la iglesia por el hecho de haber sido el primer núcleo que a través de ellos se esparcieron el evangelio por el mundo. Efesios 2:20. Nosotros vemos que, por ejemplo, podemos leer aquí vamos a leer Mateo, o sea, Juan 20:23, ahí que no fue solamente a Pedro que se le dio la autoridad de atar y desatar, sino que ahí estaba refiriéndose Jesús a todos sus discípulos. Entonces, eso de que Pedro tuvo la primacía no es probado por la Biblia, porque aquí vamos a leer que 23, por ejemplo, dice Jesús, el título Jesús se aparece a los discípulos, y el versículo 23 dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son remitidos. Y a eso Jesús decía, o sea, la Iglesia Católica Romana cree que fue exclusivo para Pedro. Pero si nosotros leemos Juan, ahí en el versículo que hemos leído, dice que fue que Jesús habló para todos los discípulos. Entonces ahí cae, cae el argumento de que Pedro, la supremacía de Pedro, porque él no tuvo esa supremacía.
y el argumento de la llave de la autoridad fue extendido a todos los apóstoles. Por ejemplo, usan también el Isaías 22:22. Por ejemplo, es un paralelo con Apocalipsis 3:7. Ahí lo que es importante entender. Isaías 22:22 es un paralelo con Apocalipsis 3:7 y no con Mateo 16:19. Así Jesús mismo aclara en Apocalipsis 3:7 que él ha recibido la llave, que habla Isaías 22:22, como dice también en Mateo 28:18. Dios el Padre me ha dado toda autoridad, llave en el cielo y en la tierra. Y Mateo 18:18 confirma que él, y Juan 20:23, que él dio autoridad, llave a todos los discípulos y no solo a Pedro. Entonces, con estos versículos derriba la argumentación de que Pedro, la supremacía de Pedro y que Pedro tiene la llave o que es la roca. Entonces, así estamos viendo dentro de la palabra que no hay lugar para Pedro como roca, porque Efesios 2:20, ahí habla, por ejemplo, la palabra del Señor, Efesios 2:20, que no hay otro fundamento que Cristo, que solo Jesús es el fundamento. Y en Corintios dice que no se debe, que no hay otro fundamento más que Cristo. Entonces, si nosotros leemos, podemos leer ahí en la palabra del Señor. Si me queda tiempo, quiero leer, porque así para que podamos entender mejor. Vamos a ver si me da el tiempo. Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ahí no hay lugar para otro, porque el fundamento ya está, que es Jesucristo. Entonces, aquí en Efesios 2:20 confirma de vuelta, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el mismo Pedro, él decía en su carta que Jesucristo era la piedra principal que fue desechado por los edificadores. Entonces, uniendo todos estos versos, ahí cae la argumentación de que Pedro es la roca y la supremacía de Pedro y que él tiene la autoridad. Y al derribar eso y al no ser cambiado su nombre, ahí cae completamente la base de la Iglesia Católica Romana, vamos a decirle de ese modo. Entonces, la Biblia muestra que solo es Cristo. Tiempo, hermano. Le dimos unos segundos porque así fue el acuerdo. Amén, amén. Gracias a los dos hermanos por su tiempo de refutación. Hemos llegado al tiempo de las preguntas, donde se van a hacer 2 preguntas por cada parte. Una pregunta intercalada. Tendrán 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para contestarla. Vamos a dar comienzo con la primera pregunta del hermano José Peña. Tiene 1 minuto, hermano José, para formular la pregunta. Me avisa cuando esté listo. Listo. Adelante con su pregunta. ¿En qué año fue fundada su iglesia Asamblea de Dios y por quién? Hermano Sergio, ¿entendió la pregunta? Sí. Y bueno, la denominación. Tiene 2 minutos para contestarla. Amén.
En este caso, como dije en mi exposición, la iglesia de Cristo es aquel que acepta a Cristo, aquel que pertenece, que es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la denominación donde estoy congregando, eso no, por ejemplo, es como una iglesia, ponerle que en un barrio, en un barrio nuevo. Ahí, por ejemplo, uno puede formar una iglesia católica y ponerle en mi barrio puede haber una iglesia católica que se fundó, ponerle hace 10 o 20 años. Y eso no significa que esa iglesia empezó ahí hace 20 años, no, sino la iglesia que estoy congregando tiene la doctrina de Cristo y hace 92 años que fue fundado, pero eso no quiere decir que empezó ahí la congregación nueva, sino que esa congregación, la congregación donde estoy, la iglesia donde estoy congregando, tiene su base bíblicamente, tiene la doctrina de Cristo y de los apóstoles, lo que le hace que sea la iglesia del cuerpo de Cristo. Y eso de la edad o eso no tiene nada que ver, porque si vamos a ir por eso, la iglesia de Israel, el judaísmo es la iglesia más antigua, podemos decir, pero la antigüedad no prueba nada si la iglesia es verdad o no, sino la doctrina, si permanece la doctrina, eso es lo que hace verdad a la iglesia. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias por su respuesta, hermano. Le quedaban 15 segundos. Ahora vamos a dar paso a su primer pregunta. Tiene 1 minuto para formularla. Amén. La argumentación de la Iglesia Católica de que Pedro es el primer papa y de ahí vienen los sucesores de los papas. Entonces, el hermano me puede dar dentro de la palabra, dentro de la Biblia, un texto que mencione a Pedro, que fue papa en la iglesia de Roma. Esa es mi pregunta. Hermano José Peña, ¿está dispuesto a contestar esta pregunta? Al parecer, como moderador, pienso que está fuera de contexto porque está pidiendo un texto que muestre del papado y no estamos hablando del papado, estamos hablando de la iglesia. Entonces, si el hermano José Peña quiere contestarla, tiene sus 2 minutos para contestarla, o si no, puede formular la pregunta a base de la iglesia. O sea que Pedro fue obispo de Roma o papa de Roma. Esa es mi pregunta, bíblicamente, si puede mostrar. Bueno, estamos hablando de la iglesia, y como tiene razón el hermano Nelson, yo puedo responderla, pero quisiera que me formulara algo sobre la iglesia. Entonces, como estamos hablando del tema de la iglesia, tendría que ser una pregunta en base de la iglesia. Si puede cambiar la pregunta, por favor. A ver. Bueno, ¿me puede dar un texto que justifique la doctrina de la iglesia católica romana, una doctrina de la iglesia dentro de la Biblia, que la doctrina de la iglesia católica romana me puede mostrar dentro de la Biblia? Hermano José Peña, ¿entendió la pregunta que le está haciendo el hermano? Sí, que menciona que le muestre la doctrina o enseñanza de la iglesia católica que está enlazada en la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces tiene 2 minutos para contestarla. Adelante. Claro que sí. Una de las enseñanzas que es el culmen de la fe de la iglesia católica la podemos ver en Juan
capítulo 6, Lucas 22, 19. Esto es una de las enseñanzas que Jesucristo dijo, Jesucristo menciona, instituye como doctrina que nosotros como católicos lo obedecemos y lo seguimos. Lucas 22, 19 dice de esta manera, y es el culmen de la fe católica. Dice así, Lucas 22, 19, menciona aquí, dice, después tomó pan y dando gracia lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza de nuestra nueva alianza sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Por ustedes. Esa es una. Y Mateo 20, 21. Sí, voy a responder únicamente con Lucas 22, 19, una de las enseñanzas nada más. No voy a responder otra enseñanza. Gracias por su respuesta, hermano José Peña. Ahora damos paso a su segunda pregunta. Tendrá un minuto para formularla. Listo. Adelante. Cuando en el texto de San Mateo dice, yo edificaré mi iglesia, ¿estaba hablando de su iglesia, hermano? Hermano Sergio, ¿entendió la pregunta? Sí, sí, entendí. Tiene 2 minutos para contestarla cuando esté listo. Y sí, ahí está hablando, puedo decir, de mi iglesia, porque mi iglesia está fundada sobre Cristo y tenemos la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Entonces, eso es lo que decía. La iglesia universal de Cristo, la iglesia de Cristo no es una denominación, porque Jesús en Mateo 20, 18, 20, eso es lo que quería aclarar. Y ahora 18, 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, donde está 2 o 3 personas congregados en el nombre de Cristo, ahí está la iglesia de Cristo. Entonces, y la iglesia donde estoy congregando tiene el bautismo del Espíritu Santo que fue prometido por el Señor. Cuando Cristo prometió, vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y eso también hemos recibido de parte del Señor como confirmación de la iglesia de Cristo. Entonces puedo decir que ahí se refiere a la iglesia universal, y la cual pertenecemos a la iglesia universal por medio de la fe en Cristo y el bautismo en el Espíritu y en el agua. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias por su respuesta, hermano Sergio. Ahora tiene 1 minuto para formular su última pregunta. Amén. Bueno, la Iglesia Católica Romana argumenta que es la iglesia verdadera de Cristo y que solamente es la Iglesia Católica, que fuera de la Iglesia Católica no hay otra iglesia verdadera. Entonces, entonces yo pregunto si el hermano me puede afirmar o puede decir, si puede responder. Entonces, el hermano me puede decir si hay salvación fuera de la Iglesia Católica o no, porque el Catecismo Católico dice que
el magisterio acepta como iglesia a otras denominaciones, a otras personas que nacen en otras denominaciones, acepta como iglesia y como parte de la iglesia, no estando en la iglesia católica. Entonces, si el hermano me dice que hay salvación fuera de la iglesia católica, si fuera de la iglesia católica uno puede ser miembro de la iglesia, entonces estaría aceptando la iglesia universal verdadera. Pero si él me dice que no hay salvación, entonces estaría en contra del magisterio de la iglesia católica. Entonces, si me puede responder si hay salvación fuera de la iglesia católica o no. Hermano Sergio, otra vez se salió fuera de línea porque en esta ocasión estábamos hablando de solo la escritura y nada fuera de la escritura. Entonces usted hizo mención del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces formule bien su pregunta para que el hermano la pueda contestar, pero sin hacer menciones de, del catecismo de la Iglesia o de otro documento. Formúlela Amén. en base a la escritura. Amén. Entonces, en Mateo 16, 18, si se refiere solamente a la iglesia católica, entonces, fuera de la iglesia católica romana, ¿puede haber salvación o no? Esa es la pregunta. Hermano José Peña, ¿entendió la pregunta? Sí, claro. Tiene 2 minutos para contestarla. Adelante. Mi respuesta es, afuera de la Iglesia Católica sí hay salvación, pero depende mucho de la conciencia de la persona. Si la persona conoce la verdad y conoce y es guiado por la verdad, de esa manera, ahí hay un riesgo. Si usted conoce la verdad y no la acepta, es un riesgo. Pero yo voy a poner el ejemplo muy claro de una persona que vive en el campo y que no existe ni denominación ni iglesia católica y vive allá, la señora vive allá, creando a sus hijos, creando a sus niños de una manera rural, cortando leña, haciendo tortillas, pero esa señora, con su amor y su sencillez y su conciencia, cría a sus hijos y no conoce de Dios. Ahí vendría la pregunta, ¿es justo la condenación para esta señora o no? No, porque Dios es amor y Dios conoce el corazón de cada persona. Y si una persona es necia y conoce la verdad, Dios sabe qué va a hacer con esa persona. Pero si esa persona lucha y su conciencia hace todo, pero no conoce a Dios absolutamente nada, con el ejemplo de esta señora, dudo mucho que tenga una condenación. Estoy más seguro que hay una salvación también, de acuerdo a la conciencia de la persona. Amén. Bueno, entonces, queridos hermanos, damos por complementado el debate. Se han finalizado por ambas partes las 2 preguntas. En estos momentos, pues damos gracias a cada uno de los participantes porque se han mantenido en línea, aunque hubo un poco de desvío, ¿no? Pero eso siempre sucede cuando se entra en estos debates, pues la tensión como que uno se emociona, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a un par de saludos a todos los hermanos que han estado conectados, a nuestro hermano Miguel, a nuestra hermana Moradita, Alejandro, Armando, Rafeli, nuestra hermana Marci, nuestro hermano Alejandro Gallago y a todos los hermanos que han estado atentos también por vía Facebook y a los hermanos de YouTube que siempre están conectados apoyándonos y deseándoles en este Día del Padre, pues feliz Día del Padre para todos los que son papás y agradecer a Dios porque nos ha permitido estar acá compartiendo con ustedes, hermanos, y gracias por venir a exponer y a compartir la palabra de Dios.
Vamos a dar paso a cada uno de los compañeros de 1 minuto a 2 minutos para que se despidan, manden saludos, pero ya no se toca nada más, ni se habla nada más del tema. Nomás solo despedida y saludos si quieren enviar saludos especiales a alguna persona. Damos el paso a nuestro hermano José Peña para que se despida. Bueno, primeramente quiero agradecerles a todos, especialmente a mi hermano Sergio, que tuvo ese cariño de poder compartir con nosotros y poder hacer eficaz este debate. Y de eso se trata, de poder, ¿verdad?, ir enlazando, ir compartiendo. Y claro, es como tomarse un café. Él no trajo guantes, yo tampoco traje guantes, ¿verdad, hermano, que no? Sí. Estuvimos compartiendo de una manera gentil, amorosa, y de esta manera vamos a ir creciendo siempre nuestra fe. Y agradezco a todas las personas que estuvieron con la disposición de estar en este video. A mi hermano Nelson, muchas gracias por hacer efectivo este enlace y les deseo lo mejor de lo mejor en este resto de semana. Que Dios les bendiga grandemente y un abrazo fuerte hasta donde ustedes estén. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano José. Entonces ahora damos paso a nuestro hermano Sergio Adorno. Amén. Gracias, hermano Nelson, hermano José, por la invitación. Y la verdad que me sentí muy bien. Es la primera vez que estoy así en un debate como hoy, tan tranquilo que uno es algo hermoso, porque esto es lo ideal, que es que conversar, hablar la palabra. Y me sentí muy bien, muy tranquilo. Y gracias, hermano, por esto, por el cariño, por el respeto. Y la verdad que eh, espero que todos los debates sea así, pero bueno, cada uno tiene su forma. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros y gracias al Señor me sentí muy bien. Y una vez más le agradezco a ustedes y estoy para servir cualquier tema que ustedes quieran. Entonces estamos ahí para conversar. Y Dios bendiga a todos y gracias a los que estaban viendo. Y pido disculpas por salir un poco del tema y sepan disculpar, pero como estaba diciendo el hermano, es parte del hombre errar. Entonces pido disculpas y agradezco a todos. Y Dios, la bendición de Dios y la protección de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Bueno, entonces, hermanos, para darles un adelanto a los hermanos que han estado viendo este debate, creo que vamos a tener una segunda parte, ¿no? Pero esta vez van a hablar ustedes nomás solo de el magisterio, los padres de la iglesia y la historia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Con los documentos, historia, magisterio y padres de la iglesia. Entonces, hermanos, no se pierdan la segunda parte de este debate, porque este debate finaliza hoy, pero daremos comienzo más adelante con la otra parte, con la historia de la iglesia, con los padres de la iglesia. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron atentos en el chat y un saludo grandemente, que Dios les bendiga y les acompañe, y damos por finalizado este hermoso debate que se ha llevado a cabo el día de hoy en esta plataforma. Y nuevamente agradecerle a los hermanos por tomar de su tiempo y venir a compartir acá con cada uno de nosotros. Hasta la próxima.